antecedentes universitarios en 1982? No, se aclaró, pero muy ambiguamente después. Estaba en una tierna edad de fin de escuela primaria cuando fui a Washington a hacer ese intercambio. Digo, para que no se tomen la atribución de juzgar mis canas más de la cuenta. Muchas gracias a la universidad y a la Facultad de Derecho, al director de la carrera, al decano, a mi presentador y a todos ustedes por estar hoy acá a esta hora inhóspita en este comienzo de año. Mi intención es que, además de tomar mate de coca o café, todos se vayan de acá con algo que les llene su propio estómago de una manera ajustada a su necesidad. Por eso es que periódicamente a lo largo de mi exposición voy a frenar para preguntarles si quieren que, como se dice ahora con palabra que no me gusta, puntualice algo que a lo mejor a alguno de ustedes les resulta más conveniente o más ajustado o más necesario. Y por lo mismo también los 2 días voy a terminar un poco antes de lo previsto las sesiones y me voy a quedar acá por si alguno piensa que aquello que les resulta ajustado y necesario es del todo irrelevante para el resto de la humanidad y entonces no tienen ganas de compartirlo públicamente, pero sí acaso en una conversación individual. Este es un seminario o un curso que tiene muy poco de científico y mucho de compartirles a ustedes experiencias ajenas para ustedes y para mí, y ajenas para ustedes y propias mías. Entonces se aplica a esto lo que se aplica a cualquier otra experiencia compartida, a saber que puede servirles o puede no servirles. Si les sirve, lo toman; si no les sirve, lo dejan. Claro está que cuando uno está más lejos de esa experiencia o de la consecución del final de una experiencia, por ejemplo, cuando uno está más lejos de tener ya una tesis terminada, como es el caso de muchos de ustedes, entonces es más difícil saber qué es lo que conviene dejar y tirar al tacho y qué es lo que conviene tomar. Y por eso es que todos a veces vamos a gente que ya ha transitado y después, dependiendo de cuestiones emotivas, intuitivas, decidimos que compramos o no compramos la experiencia ajena. O compramos una parte y no compramos otra parte. Ustedes van a tener que hacer todo el tiempo ese ejercicio de ver si compran todo, parte o nada. Porque muy poco de lo que les voy a decir tiene un valor absoluto de verdad. La mayoría es la experiencia exitosa de una persona o de muchas personas, que puede ser un indicador de una futura experiencia exitosa de ustedes o no. Muchas veces lo que puede hacer que la respuesta sea el no son las circunstancias de ustedes y sus diferencias con las circunstancias de esas personas que tuvieron esas experiencias exitosas. Entonces, al momento de discriminar las experiencias, les aconsejo mirarse al espejo y pensar hasta qué punto sus circunstancias se asemejan o no con las de las personas de las que vamos a ir hablando a lo largo de estas horas. Como
compartir tiene tanto de personal, les voy a hacer una aclaración parecida a la que hacía un amigo mío el otro día, que nos mostró a varios unas fotos de un congreso en el que estuvo, donde él quería mostrarnos fotos de todos los asistentes al congreso, pero él, para lograr tener fotos de todos los asistentes al congreso, se sacó una selfie con cada uno de los 20, que eran gente bastante importante. Entonces, cuando estaba mostrando, decía: perdónenme que yo estoy en todas las fotos, pero esa era la manera que tenía de tener a todos, porque si no, no se dejaban sacar las fotos, los agarraba. Bueno, esto es un poco parecido. Yo les voy a hablar mucho de cosas que me han pasado a mí en la escritura académica, en la investigación, en la redacción de una tesis, y entonces inevitablemente incurriré en una recurrente falta de modestia, que en este caso me parece conveniente para que ustedes puedan decidir qué tomar y qué no. Otra aclaración que me parece bueno hacer al principio es que me voy a ver obligado en muchas ocasiones a usar el inglés, o palabras en inglés, o fuentes en inglés, porque cuando lo haga va a ser inevitable y tiene que ver con mi experiencia justamente. Y algunos de ustedes van a decir: qué bueno, porque yo entiendo esto, y otros van a decir: ¿de qué estamos hablando? Igual lo voy a hacer solamente cuando sea, como dije recién, inevitable. Esto es el trabajo del investigador es parecido al de un artesano. El trabajo del que escribe un libro, del que escribe un artículo, del que escribe una tesis. Y el artesano tiene un taller. Por eso una analogía muy útil para todo lo que vamos a hablar hoy y mañana es la de pensarse ustedes a sí mismos como artesanos en un taller. El taller de la escritura de su tesis doctoral y de la escritura de otras cosas. Esta artesanía tiene dos vectores que van a figurar recurrentemente, que son el lugar. Evidentemente un taller, uno piensa rápidamente en un lugar. Si uno piensa en un taller mecánico, piensa en un lugar. Y vamos a hablar bastante del problema de dónde trabajar, dónde escribir. Y el otro vector, naturalmente, es el tiempo. El tiempo es casi la clave de lograr con éxito una tesis doctoral. Estos dos vectores los vamos a visitar muchas veces, y yo les recuerdo que voy a ir frenando periódicamente para abrirles a ustedes el juego y que puedan hacer preguntas, que les voy a pedir que sean preguntas breves y concisas, y que no sea el compartir ustedes experiencias, cosa que pueden hacer luego conmigo o con sus compañeros. Y esto se los pido solamente en atención a sus compañeros. Junto con la dimensión espacio-temporal, otra dimensión que va a surcar todo lo que les voy a compartir en estos días es la idea de determinación. Voy a pedir al último, ¿cómo estás, Diego? Que cierre la puerta, por favor, cuando pase. Determinación. Hay obstáculos de todo tipo que se le pueden plantear a una persona para hacer una tesis doctoral. Muchos tienen que ver con los dos vectores, otros tienen que ver con que
voy a ser madre, o tengo 3 hijos, o trabajo tantas horas, o tengo perros. Pero hay algo que es el peor obstáculo, que es la falta de determinación. Y la otra cara de la moneda es que si una persona tiene la determinación de llevar a cabo su tesis doctoral, entendía determinación en el sentido más fuerte de la palabra, es decir, yo soy capaz de matar con tal de lograr mi objetivo, puesto de una manera exagerada. Esa persona que es capaz de matar, aunque no va a matar nunca porque es profesor en la Universidad Católica, esa persona va a hacer su tesis doctoral, por más que tenga poco tiempo, por más que no tenga el mejor lugar, por más que tenga 12 hijos o 12 perros. La determinación. Y la determinación, como vamos a ver, se relaciona con el por qué. ¿Por qué estoy anotado en un doctorado? ¿Por qué quiero hacer una tesis doctoral? Les comparto que la enorme mayoría de la gente que conozco que se embarca en estudios de doctorado tiene una respuesta equivocada a la pregunta ¿por qué hacer una tesis doctoral? Y eso seguramente es lo que explica que la enorme mayoría de la gente que empieza un doctorado no lo termina. Más o menos el 90% de la gente que empieza un doctorado no lo termina. Hace los cursos, etcétera, los termina o no los termina, pero no hace la tesis. La mayoría de los casos es porque el porqué que tenían no era un porqué legítimo, pero porque nunca se plantearon cuáles son porqués legítimos y cuáles son no legítimos, son los más comunes. Otro tema siempre dentro de esta introducción que va a atravesar los distintos módulos, los 4 módulos en que, como vieron, en el programa está dividido el seminario, es el tema de la tecnología, que yo lo titulo el control del monstruo. Ese monstruo que se llama el correo electrónico, se llama Facebook, se llama Twitter, se llama Internet. Ese monstruo ha matado muchas tesis doctorales. Es curioso porque uno podría decir, facilita mucho la investigación, como es cierto, la facilita. Y sin embargo, mata más de lo que facilita. Distrae a tal punto que el solo pensar en escribir 300 páginas es casi como pedirle a un adolescente de 14 años que vea la película The Revenant con Leonardo DiCaprio, que dura 2 horas y 50 minutos y es en silencio durante la mitad de la película. Como uno que yo conozco, se van del cine a la mitad. Lo mismo le pasa a un adulto que está sometido al monstruo. Una tesis de 300 páginas, no. Yo te escribo un artículo de 5. Bueno, entonces hay que compartir ideas para domar al celular, al teléfono, a la computadora, para que ellos sean nuestros servidores y no al revés, como pasa tan a menudo. Hay que pensar en cosas que tienen que ver con la administración del recurso electrónico, muy importante para la eficacia en la realización de una tesis doctoral, que es una tarea ya de por sí de largo aliento, ardua, solitaria, una tarea que le recomiendo fervientemente a todo el mundo no hacer, salvo que tenga la razón para hacerla, que la tiene muy poca gente. Es algo que hay que aconsejarle a la gente no hacer, una tesis doctoral, porque se está metiendo en un problema enorme, tan grande que no la termina casi nadie. Pero bueno, si es lo que está en el camino de la vida de una persona, porque esa persona quiere ser un académico, quiere ser un profesor redondo, con una dedicación exclusiva o sustancial,
Entonces, no es que pasa a ser algo muy lindo, sigue siendo lo que en Argentina se llama un garrón, pero un garrón inevitable, que hay que hacerlo. No hay nadie para el cual sea un gusto hacer una tesis doctoral. Es siempre un problema. Entonces hay que evitarlo siempre que se pueda. Y sin embargo la gente se empeña en anotarse y en querer hacer la tesis. Y ya vamos a ver oportunamente por qué es lo que explica este amor por una cosa tan desagradable. Muy bien. Voy a arrancar entonces con el primero de los 4 bloques, luego de esta introducción, haciendo, como les dije, paraditas de a poco. El primero de los 4 bloques se titula La autoedición de textos y la corrección externa para lectores. Esto de la corrección de textos es algo que se aplica tanto para una tesis doctoral como para cualquier trabajo que se vaya a convertir en una publicación. En los tiempos que corren, casi siempre una tesis doctoral se termina convirtiendo en una publicación, en una serie de artículos o en un libro casi siempre. Antes esto no era así. Las tesis no se publicaban casi nunca, se hacía una publicación interna. Ahora esto ha cambiado. Si les interesa, les puedo contar por qué esto ha cambiado en los últimos 50, 60 años luego. Pero en todo caso, lo de la corrección de textos sería válido incluso si una tesis doctoral no se publicara, porque ese producto, que es mi tesis doctoral, va a llegar a manos de un tribunal que, a los efectos del sentido de la corrección de textos, que vamos a ver a continuación, ese tribunal es como si fuera los lectores de una revista, de una publicación. Por lo tanto, esto que voy a decir ahora se aplica tanto a una tesis como a cualquier obra que uno escriba con vistas a ser publicada. La corrección de textos tiene distintos niveles. El primer nivel, de menor a mayor, es el nivel ortográfico. En todos los niveles hay que dividir entre autocorrección de un texto propio, siempre, o la corrección por parte de una tercera persona. ¿Qué es la autocorrección de mi ortografía? Es la revisión de mi texto. Es decir, en materia ortográfica, yo no voy a dar mi texto a un tercero antes de haberlo revisado concienzudamente en materia ortográfica. Esto me lleva a una digresión muy importante que se aplica tanto a las tesis como a las publicaciones, que es la necesidad de saber escribir bien en la lengua castellana, que es algo difícil y que es algo infrecuente. Es el principal problema con que nos encontramos los tribunales de tesis doctoral, la ortografía, el principal problema, que además hace que el director de una tesis o el tribunal de una tesis o el lector de un artículo se distraiga pensando en esos errores ortográficos y le cueste concentrarse en el contenido del argumento. Hay herramientas para mejorar la ortografía. Por un lado están los documentos tan importantes que produce la Real Academia Española, empezando por la ortografía de la lengua española, de la cual hay una versión que se llama la ortografía básica, que tiene un tamaño aproximadamente de 1/10 de la ortografía, o sea, más o menos la ortografía tiene 600 páginas, la ortografía básica más o menos 60, y después hay una ortografía de bolsillo que tiene 30 páginas. Las tres salieron aproximadamente en el año 2011
y son una nueva edición de la anterior edición de la ortografía, que es del año 99, y del anterior, de 1953, y del anterior y del anterior. Las reglas de nuestra ortografía cambian, como saben, porque salen en los diarios esto, si solo lleva tilde, si no lleva tilde, si los monosílabos llevan tilde, si los pronombres demostrativos llevan tilde. Y si ustedes piensan que esto es para maestras de lengua de la escuela primaria, tienen razón, pero esto es para ustedes también, porque ustedes y yo tenemos que saber cómo se acentúa la palabra aún, y eso, si uno no lo sabe, lo tiene que aprender. Y la manera de aprender es solo leyendo este documento, por ejemplo, o haciendo un taller de escritura en el cual uno lee y después escribe, y le da al profesor, y el profesor le dice: todavía te falta. Mira, solo acá, no lleva tilde, etcétera, etcétera. Esto es muy, muy importante, muy importante. Luego hay un segundo nivel de corrección de texto, que no tiene que ver con la ortografía, sino con los errores tipográficos. Esto es lo primero que mira un tribunal de tesis normalmente. ¿Cuántos errores de tipeo, cuántas erratas tiene esta tesis doctoral de 300 páginas? Y la convención, la costumbre prevaleciente es que somos humanos y se puede errar. Por lo tanto, se tolera, para tener la máxima calificación, una errata en 300 páginas. Las tesis que se defienden promedian entre 47 y 60 erratas, no mentira, estoy inventando. Pero les quiero decir que las erratas son un gran problema. ¿Por qué? Porque falta autocorrección. Autocorrección. Pero ¿qué pasa con la autocorrección? ¿Por qué son importantes? Porque una parte significativa de lo que es escribir una tesis doctoral no consiste en desarrollar un argumento genial, sino en presentar algo impoluto, perfecto. Y parte de la perfección está en lo pequeño, y parte de lo pequeño son los errores de tipeo. El tribunal lo valora mucho eso, el buen tribunal. ¿Qué pasa con esto y con la ortografía? Pasa que llega un punto en que uno mismo ya no ve nada, porque nosotros llega un momento donde ya nuestros propios errores no los vemos. Después, 2 años después, yo agarré el otro día el manuscrito de un libro que acabo de mandar a la imprenta y leí algo que había escrito yo hace 3 años y estaba la palabra anteojos escrita antejos. Yo dije: yo escribí esto, no puede ser. Lo leí 10 veces esto y yo no vi que acá decía antejos. Bueno, esto tiene una solución y eso es la heterocorrección, que es que antes de presentar esa tesis, antes de mandar ese artículo para publicación, se lo tenemos que dar a un par lector. Y ese par lector va a encontrar, si, como pasa con el tribunal, dije, si es un buen tribunal, si es un buen par lector, va a ser como una especie de red que tiene agujeros más chicos, entonces deja colar menos pescados en la pesca. Estos otros ojos van a detectar cosas que a nosotros se nos pasaron porque ya no veíamos más nada. Entonces nos van a marcar algunas erratas, algunos errores ortográficos. Para algunos el par lector es su cónyuge, Dios lo libre, el pobre cónyuge, pero se da a veces parejas académicas, no lo recomiendo. No es que no recomiende las parejas académicas, sino después el par lector es un colega que ya se empezó a hacer fama, como que tiene buen ojo. Esto en inglés a este tipo de personas se la llama stickler, y stickler es una palabra que en la vida social tiene una connotación totalmente peyorativa. En alemán se dice pedantic, y pedante en ese sentido la expresión es el que está en las minucias,
El que es un imbécil porque mira lo pequeño, es un pedante, un stickler. Uno tiene que buscar ese tipo de imbéciles. Y también puede pasar que no conozcamos a nadie así, o que esas personas estén en demanda alta, o que estén cansadas. Y en ese caso, uno puede contratar. Hay gente que hace corrector por plata, es su profesión. Se llama la profesión de corrector. Se estudia una carrera. Yo hace 3 años, por ejemplo, hice un curso en una academia que entrena durante 2 años y produce correctores. Yo hice un curso de 3 fines de semana. Era alucinante. Un fin de semana entero sobre el uso del gerundio. Y llegué a una conclusión que se las comparto y les ahorro un fin de semana de curso en la Fundación Literae, que es que el gerundio es tan difícil de usar bien que uno solo está tranquilo si no lo usa nunca. Ahora, si logran no usar el gerundio nunca, les hago un monumento. Y si logran usarlo siempre bien, los mando al cielo. Bueno, de esa fundación, del Instituto Mayé en Argentina y acá, seguramente los haya análogos, salen técnicos que tienen el título de corrector. Hay otra gente que no tiene ningún título, pero es sabido que lo hace bien. Suelen cobrar por carácter, o por página, o por renglón. Y es algo legítimo y usado el mandarle un artículo que uno va a publicar a una de estas personas, porque uno sabe que uno es un queso y ya se ha dado por vencido y no va a aprender nunca a acentuar o a descubrir erratas. En una tesis doctoral es más dudoso y más opinable que sea legítimo hacer esto. En una tesis doctoral es legítimo pasárselo al compañero de doctorado de uno, pero contratar y pagarle a alguien es más dudoso, porque la finalidad de ese ejercicio llamado tesis doctoral es mostrar que uno lo hizo. Pero planteada esta sombra de duda sobre la legitimidad, déjenme decirles, en caso de que a ustedes los seduzca la sociología y la vida de facto, que se hace mucho en la práctica. Mucha gente lo hace. Ustedes me podrán decir, sí, hay ladrones también. Bueno, yo no sé si eso es equiparable, pero ustedes verán, vosotros veréis. El tercer ámbito de corrección, ortografía, errores de tipeo, es la gramática. Sujeto, predicado, dónde va el verbo, vale o va y lo, cómo se usa el complemento agente. Nuevamente, acá algunos de los que estamos en el aula podemos estar diciendo, ¿de qué me están hablando? Yo creí que venía a ser un seminario de investigación. Sí, pero hay que escribir en castellano. Y nosotros significamos cosas con oraciones. También lo hacen los abogados. No sé si conocen a algún abogado. Los abogados son los que más necesitarían la escuela primaria en este sentido. Pero por suerte acá me parece que somos todos contadores o matemáticos. Bueno, relacionado con la gramática, por supuesto, está el estilo, que no es lo mismo, porque una construcción puede ser gramaticalmente impecable y ser fea. Entonces, así como hay correctores de ortografía, hay correctores de gramática y hay correctores de estilo, que a veces están nucleados en una misma persona y a veces no. En los lugares más donde hay un mercado doctoral y un mercado académico enorme, están totalmente distinguidos estos roles. Y un corrector de estilo jamás perdería tiempo corrigiendo ortografía y gramática. Y un corrector de ortografía y gramática no sabe de estilo. Es sorprendente lo que puede lograr un corrector de estilo bueno en la obra propia. Yo, por ejemplo, al principio, cuando las primeras veces que me corrigieron el estilo, me sentía totalmente invadido, ultrajado, y aparte me parecía algo totalmente fuera de lugar. Me lo hacía el diario La Nación en la Argentina sin mi permiso. Y después, con el tiempo, empecé a comparar lo que yo había escrito con lo que ellos publicaban, y sistemáticamente veía que lo que hacían era mejorar lo que yo había querido decir, embellecerlo, ahora estaba mejor.
Todas las novelas que ustedes leen, ninguna fue escrita como ustedes la leen. Todas pasaron por un editor que le mejoró, le corrigió el estilo. Salvo que ustedes estén leyendo a Borges, a Cortázar o al mejor literato boliviano. Pero cuando esos eran jóvenes, también. Después, cuando uno llega a un cierto punto, bueno, por supuesto, nadie lo va a tocar. Pero, con todo respeto por el auditorio, creo y espero que no tengamos a ningún Borges o a algún Cortázar acá, porque si no, paro de hablar y me voy. Así que esto del estilo es un tema, allá me parece que hay una Cortázar, pero femenino. Es un tema muy interesante, el tema del estilo, especialmente porque puede haber algunos abogados en el auditorio y el estilo abogadil es la muerte del estilo académico. Y cuando uno escribe una tesis doctoral, tiene que cuidar de no ser abogado. Eso vamos a hablar más oportunamente. Es decir, uno tiene que escribir en castellano que se entienda y no en castellano oscuro para que un cliente lo tenga que contratar. Yo les traje hoy, por si nos da el tiempo o por si los quieren ver en el recreo que vamos a hacer, y después de decir esto voy a parar unos minutos para estas preguntas breves de ustedes, un momento de diálogo. Después voy a seguir y después vamos a hacer el recreo. Les voy a poner acá algunos ejercicios que con un colega en Argentina, Mariano Viteta, los ejercicios los preparó él, que es corrector, hacemos en cursos de doctorado en la Universidad Católica Argentina, que son ejercicios de acentuación, ejercicios de puntuación, que es sin duda lo más difícil, el problema principal, sobre todo el abuso de la coma. Los voy a poner ahí por si alguien durante el recreo los quiere mirar, y dependiendo de cómo venga la tarde, a lo mejor después podemos hacer uno, proyectándolo en la pantalla, que casi todos son ejercicios de errores. Yo los pongo a jugar a ver quién levanta la mano primero si encontró un error ahí, ¿no? Cuando hay mucho entusiasmo uno suele encontrar un error donde no lo hay. Es un juego bastante cruel. Bueno, entonces freno y abro un espacio y tomo de a 2 o a 3 preguntas, si es que... Y avanzo con el punto 2 del programa, que se llama Géneros académicos en Derecho. Les adelanto que dentro de estos géneros académicos que están en el punto 2, la parte que dice tesis de maestría y tesis de doctorado no la voy a tratar junto con los otros géneros, sino por separado más adelante. Lo primero que les quiero decir sobre los géneros académicos en Derecho es que lo que yo voy a decir tiene algunas variaciones en distintos países y en distintas culturas, pero no muchas variaciones. Hay casi como una ley natural de los géneros académicos en Derecho que se reproduce por alguna razón en todas partes del mundo occidental de una forma bastante parecida, pero a lo mejor ustedes notan que en algunos puntos en Bolivia esto no es así. Bueno, muy bien, en esos puntos en Bolivia eso no es así. Otra cosa introductoria y general es que voy a mencionar estos géneros en un orden de gradación creciente, de menor a mayor densidad, importancia, relevancia e incluso tamaño. Pero esto de la importancia y de la gradación es relativo, como van a ver, es relativo. Empiezo por la nota Dalos, que es un género académico en Derecho de los menos universales. Todos los otros son muy universales. Este es menos universal, es originalmente francés, pero en Argentina existe cada vez menos, y consiste en una nota muy breve a una sentencia. Una nota muy breve, una nota de una página y media. Se llama Dalloz, D-A-L-L-O-Z, por la revista en la cual aparecieron originalmente en Francia, según tengo entendido. También en relación a las sentencias, además de las notas Dalloz,
están las notas a fallo. Después les voy a mostrar algunas. Sería muy bueno, Leonardo, si después del corte pudiéramos disponer, ya teniendo lista una conexión con internet, si es posible les muestro ahí algunas mías por si les sirve, por si alguno quiere leer. Esto generalmente se presenta así: en una revista aparece en la parte de arriba una sentencia y en la parte de abajo un comentario a esa sentencia. Generalmente suelen ser sentencias de tribunales de apelaciones o Cortes Supremas o Tribunal Constitucional, rara vez de un juzgado de primera instancia. Tiene un canon bastante incierto, la nota a fallo. Nadie sabe muy bien qué hacer ni qué se espera de una nota a fallo, sobre todo porque el fallo ya fue, ya pasó, ya resolvió A o B, y entonces no se sabe si el comentarista lo que tiene que hacer es como meterse de vuelta en la piel del juez y ver si resolvió bien A o tendría que haber hecho B, pero ¿para qué? Si él no es el juez, si esto ya pasó. ¿No será más bien que el fallo es una excusa para...? No está muy claro, no está muy claro. Había un argentino que en una época siempre empezaba sus notas a fallo, que eran larguísimas, con un asterisco que decía: tengo a la vista el expediente número 26.084, que era el expediente del fallo. O sea, él se iba al tribunal y se leía todo el expediente. Entonces la nota a fallo era prácticamente una sentencia nueva que competía con la sentencia en cuestión. Pero ¿cuál es el sentido de esto? No le veo tanto desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de una publicación que no tiene por pretensión resolver un problema entre dos personas, entre dos partes. Así que este género es un poco problemático, pero existe y tiene una ventaja muy grande, que comparte esta ventaja con el género siguiente. Y esta ventaja es que el género nota a fallo es un género de reacción. Uno reacciona frente a algo que está. Y eso es más fácil que escribir de cero, como uno hace con un artículo, con una tesis, con un libro. Porque uno lee un fallo y dice: esto me gusta o esto no me gusta, quiero escribir algo. Bien. Y esto lo comparte con el género reseña bibliográfica, donde uno está analizando y comentando una obra ajena, y entonces también es como una reacción. Me acuerdo cuando fui por primera vez a la Universidad de Oxford, todavía sin estar muy seguro de si iba a hacer una tesis doctoral o no, el profesor, con el cual unos años después terminé haciendo una tesis doctoral, me dio un libro para leer y me dijo: léelo y hablamos. Yo volví 3 semanas después y a mí se me habían ocurrido un montón de cosas. Si uno elige el libro adecuado, él me lo eligió bien. Y entonces me dijo: bueno, ¿por qué no las escribís? ¿Por qué no escribís todas estas cosas? Se ve que te ha generado discrepancias y adhesiones. ¿Por qué no las escribís? Eso es una reseña bibliográfica. Hay que distinguir la reseña bibliográfica de dos géneros que le están emparentados. Uno es la ficha bibliográfica, que es muy breve. Una ficha bibliográfica es una noticia sobre un libro. Apareció tal libro, lo escribió fulano de tal, que es profesor en la Universidad de Liverpool, y el libro trata sobre lo siguiente, y uno pone una estructura. Ficha bibliográfica. Algunas revistas publican fichas bibliográficas, yo les voy a mostrar alguna ficha bibliográfica después de la pausa, y otras no publican. Después está la reseña bibliográfica, de la cual les venía hablando, que gira en torno a las 5 páginas. Puede tener un poco más, puede tener un poco menos. Esto en inglés se llama book review. Les voy a leer de un libro que les voy a comentar repetidas veces y además se los voy a recomendar. Yo creo que es el mejor libro que hay sobre escritura académica y el que más me ayudó a mí para mi tesis doctoral. Se llama El taller de la filosofía, de Jaime Nubiola, y lo voy a dejar acá arriba.
el taller de la filosofía de Jaime Nubiola. Lo voy a dejar para que lo puedan ver. Y él señala un poco las ventajas de escribir una reseña, una recensión, y dice cómo hacerla. Ha de ser como un bordado de 3 o 4 párrafos, puede ser un poco más también. Además de leer a fondo el libro, cuya recensión se nos ha asignado, tomando nota de todos aquellos pasajes que nos resulten llamativos u oportunos para su expresa cita en la recensión. O sea, uno va leyendo y va marcando cosas que después va a incluir en la reseña. Es preciso dedicar 4 o 5 horas a su efectiva redacción. Es decir, él piensa que se puede escribir una reseña de estas en 4 o 5 horas, después de, por supuesto, haber leído el libro, que puede llevar más o menos tiempo. La clave es dar con un buen libro, con un libro que a uno lo enriquezca. Jaime dice que si uno agarra a los autores más importantes en cualquier disciplina, durante sus primeros años de la trayectoria académica de ellos, escribieron muchas reseñas. Lo señala como un género apropiado para ese momento. Pienso que puede ser en parte por esto que les decía, de que es un poco más fácil porque requiere una reacción frente a algo que ya está. Si uno está encaminado en su doctorado, trabajando en su tesis doctoral, puede ser una buena idea hacer alguna reseña, por ahí una por año, y en ese caso conviene hacerla de algún libro que sea clave para la tesis doctoral de uno, lógicamente. Este género, reseña, recensión, hay que distinguirlo de lo que en castellano a veces se llama una reseña crítica o una recensión crítica, en inglés review essay, que según el profesor Finis me dijo una vez, es el género académico más difícil y, a diferencia del anterior, no aconsejable para alguien más pichón, pues en lo que consiste es en un trabajo de largo aliento en el cual un autor quiere desarrollar una idea propia, pero lo hace en diálogo, en contrapunto con un libro muy importante que acaba de salir. Por ejemplo, el profesor Finis, de quien les hablaba recién, mi director de tesis, escribió un review essay de uno de los libros más importantes del profesor Dworkin, que pasó a ser un trabajo de cita obligada. Entonces, reseñas bibliográficas, fichas bibliográficas y recensiones críticas o review essays. Y por último, antes de hacer una segunda ronda de preguntas y luego la pausa, paneles. El panel es otro género académico, literario, que es generalmente el producto de la participación en un panel, en un congreso. A veces la participación en un congreso va a las actas del congreso y se convierte en una publicación con generalmente muy poca circulación, aunque ahora con internet más, si las actas están disponibles en internet, como suele ocurrir ahora. Pero además, a veces uno puede participar en un panel con otras 2 personas. Por ejemplo, yo les voy a mostrar también algunos ejemplos de paneles en los que estuve, que después fueron publicados. Y lo que caracteriza a este género son 2 cosas. Primero, la mayor informalidad, porque el panel publicado reproduce la exposición oral. Es más, en algunas revistas los paneles publicados se publican sin notas al pie. Otras revistas se lo dan al autor para que le pueda insertar notas al pie. Lo desgraban, lo editan ellos, le corrigen el estilo y se lo dan al autor para que le pueda insertar notas al pie. La segunda característica de los paneles publicados es que suelen ser trabajos más cortos sobre todo que los artículos, que es el género académico al que me voy a referir luego de la pausa, para seguir luego de los artículos con los libros incluidos ahí, monografías, manuales y tratados. Es decir, que luego de la pausa vamos a hacer artículos, que es a lo que más tiempo le voy a dedicar,
luego monografías, manuales y tratados, para luego ya dejar despejado el camino para la tesis doctoral, que encuadremos hoy y le dedicaremos todo el día de mañana. Pero freno ahora para ver si sobre este tema géneros académicos en derecho, o incluso sobre lo que hablamos en el primer módulo de corrección de textos, alguno tiene algo o quiere preguntar alguna cosa. Un artículo es más corto que un libro. Puede chocar porque siempre se consideró al libro el rey de los géneros académicos. Sin embargo, por distintas razones, cada vez es más importante, en ciertos sentidos, un buen artículo que un buen libro. Como se imaginarán, una de las razones tiene que ver con la digitalización de la producción científica, que es más difícil e incluso excepcional respecto de un libro. En cambio, los artículos en general son accesibles digitalmente y muchas veces por internet. Entonces eso le da una visibilidad mayor a lo que se publica en un artículo en general que a lo que se publica en un libro. Pero hay otras razones que han gravitado en este fenómeno, que es hacer del artículo el rey. Y esas tienen que ver con las revistas en las cuales se publican esos artículos, que las hay de jerarquías muy diversas. Mientras que, en teoría o en principio, un libro uno lo puede publicar con una editorial a la cual uno va, le paga y lo publica. Esto con una revista no puede pasar. Una revista tiene un comité editorial. Está bien, hay revistas malas, pero hasta la revista más mala filtra algún artículo. En cambio, si uno va y le paga una editorial, ese es un negocio. Es verdad, hay editoriales y editoriales. Y hay editoriales que tienen mecanismos de selección de los manuscritos que aceptan para publicación como libros, que tienen un valor tal que publicar un libro en esa editorial se acerca mucho a publicar un artículo en una revista de importancia. Pero, como consideración general, el artículo ha ganado mucho terreno. Yo formo parte de la carrera de investigador científico del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, y cada tanto a los miembros de esa carrera nos toca estar en comisiones evaluadoras de nuestros pares. Y a mí en este momento me toca la carga de estar en la comisión de informes y promociones. En el CONICET a todos nos evalúan cada 2 años y además, cuando se cumplen ciertos requisitos de producción, uno puede postular o postularse a sí mismo para ser promovido de una categoría, por ejemplo, investigador asistente, a otra categoría, por ejemplo, investigador adjunto. Si después a alguno le interesa que explique un poco más de este sistema que existe en muchos países del mundo, puede quedar para el momento de preguntas y respuestas. Pero se los cuento ahora porque en la comisión, esta en la que estoy ahora, cuando tenemos que evaluar si aconsejamos a la Junta la promoción del investigador o si aconsejamos la aprobación del informe de un investigador, surge mucho esto de qué vale más, un libro o un artículo. Es un tema clave ahí. Y les confirmo esta percepción, esta tendencia, por decirlo vulgarmente, en contra del libro y a favor del artículo, pero ya vamos a ver, no publicado en cualquier lado. Ya les voy a contar más adelante cómo el CONICET divide todas las revistas jurídicas en 3 grupos, 1, 2 y 3.
Creo que a esa parte vamos a llegar hoy, incluso. En inglés a veces se hace referencia a este género académico con el nombre de paper. Cuando escuchan decir un paper, puede querer decir que alguien se está queriendo hacer el que sabe inglés, o además que está refiriéndose a un artículo. Eso es un paper. Hay algo que es todavía más petulante que decir paper, que es decir un papel para referirse a un artículo, cosa que he visto varias veces. Al principio me dejaba perplejo. Escribí un papel sobre tal tema. ¿Qué quiere decir un artículo? Bueno, le voy a hacer unas 7 u 8 consideraciones sobre este género. La primera es el tamaño, con lo cual vuelvo a una pregunta que hizo Leonardo. El tamaño de un artículo condiciona lo que uno va a decir. Cuando yo les decía antes que al empezar a escribir hay que pensar ya a dónde uno piensa enviarlo esto, parte de la consideración es qué límites de tamaño tiene la publicación a la que lo voy a enviar, porque eso va a influir claramente en la manera en que uno va a encarar el tema, si lo va a cortar y va a dejar una parte para un segundo trabajo. El tamaño varía bastante, les diría como consideración general, entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, donde Estados Unidos está en un extremo de longitud, de tamaño de artículo, todavía hoy. Latinoamérica está en el extremo opuesto, donde se aceptan, por ejemplo en Argentina, algunos artículos que dicen muy poco y son muy cortos, y en el medio les diría está Europa, donde un artículo científico aceptable tiene no menos de 15 y no más de 30 páginas. En Estados Unidos les diría que es muy raro encontrar un artículo estándar en derecho que tenga menos de 50 páginas, es decir, el doble del máximo casi de Europa. Hoy hay una articulación que se da cada vez más entre los artículos y la forma en que se escriben los libros. Ese fenómeno que ha influido en contra de los libros ha ido de la mano de una nueva manera de escribir los libros. Y esta nueva manera, de alguna manera, valga la redundancia, sirve para resucitar un poco el género libro. Y es una forma de integrar artículo y libro. Hoy casi todos los libros que ustedes leen, antes fue ese libro un conjunto de artículos. Estamos hablando de alguien que ya hizo su doctorado. Olvídense ahora de la tesis doctoral. Alguien que ya hizo su doctorado o que nunca lo va a hacer y escribe artículos y libros, que es algo válido si uno no tiene un porqué, hoy hace así. Yo quiero desarrollar tal tema, supongamos la rescisión unilateral en los contratos de distribución comercial. Y hay que tratar el tema de si hay indemnización, hay que tratar el tema del plazo de prescripción, hay que tratar el tema de cómo se distingue esto de una relación laboral, hay que tratar el tema de cómo se inserta esto en los contratos de adhesión, hay que tratar de si franquicia, concesión, distribución, agencia son lo mismo, los efectos de la rescisión unilateral o no, etcétera, ¿no? Entonces uno arma una especie de estructura de lo que va a ser un libro después y uno le asigna un tamaño aproximado, supónganse 300 páginas, y después empieza a llenar ese índice con artículos que van saliendo, uno en esta revista, otro en otra, otro en otra, y al final es como que uno tira de los hilos y voilà, apareció un libro. Que si es un libro propiamente dicho, no es una mera recopilación de todos esos artículos publicados, sino que sobre la base de todos esos artículos se construye un argumento unitario y en una parte inicial, en un prólogo, se dice
este libro está basado en los siguientes 10 artículos que fueron publicados en tal año, tal lugar, O después hay libros, muchos, cada vez más, que son una mera recopilación de artículos ya publicados de un determinado autor. Esto no es un libro propiamente dicho, pero tiene la forma de un libro. Entonces, esta es una nueva forma de escribir libros que es mediante avances. Alguna gente incluso lo hace visible y pone en el artículo que sale en la revista boliviana tal, un artículo diciendo un asterisco diciendo este artículo integrará un libro que será publicado por la editorial tal en el año 2018, como para ir dándole ganas a los muchos lectores que seguramente todos tenemos de que llegue ese libro. Así ha pasado algunas veces que en el camino se murió la persona, o por ejemplo como alguien que yo conozco puso en un asterisco: estoy escribiendo un libro con fulano de tal sobre este tema, y después el otro fulano no quiso seguir escribiendo el libro. O sea que es mejor no prometer demasiado. Otro punto relacionado con los artículos es en qué idioma escribirlos. Y esto puede parecer una pregunta absurda, pero para aquellos de ustedes que tengan un perfil internacional o que se dediquen a ciertas disciplinas que tienen un perfil internacional inevitable, esta pregunta es clave. Hay profesores, incluso en Bolivia, yo conozco profesores que una parte de su actividad académica incluso la desarrollan en el exterior. Dan clase un mes por año en el extranjero, o un semestre por año cada 3 años, o lo que sea. O incluso, sin que se dé esto, los temas que tratan son temas que le interesan no solamente a bolivianos o a ningún boliviano, pero seguro a gente en, no sé, Alemania, en Europa, en el mundo angloparlante. Entonces, es clave la pregunta en qué idioma escribo, porque las personas que se encuentran en esta situación, que son muchos de los académicos, terminan llegando a la conclusión de que una parte importante de lo que escriben deben escribirlo en inglés. Y escribirlo en inglés les permite llegar a Rusia, a China, a países donde la primera lengua no es el inglés, porque hoy el inglés es el idioma franco en materia académica. Entonces, dependiendo de cómo es el perfil de ustedes, incluso hasta la mitad de lo que hagan puede llegar a tener que estar escrito en inglés. Esto requiere, por supuesto, un esfuerzo para la mayoría de nosotros mucho más grande, quizás más ayuda externa todavía, quizás más contratación de servicios, como hablábamos en el recreo con alguien, que después les voy a pasar algún dato que me pidieron sobre eso, también de la persona que produjo estos ejercicios, por si a alguno le interesa pedírselos a él. Yo no puedo disponer de ellos porque no son míos. Bueno, clave entonces el tema pero por ahí si ustedes están pensando en escribir su tesis doctoral, el tema del idioma claramente va a ser en Aymara, no, mentira. Bueno, esto se relaciona por supuesto con en qué país uno quiere que se lea lo que uno escribe, porque si uno quiere que uno lo lea un mercado de Inglaterra, por ejemplo, si uno escribe en castellano, está frito. El siguiente punto que les menciono sobre el tema de los artículos es el problema de las publicaciones jurídicas diarias. En mi país hay 2 muy importantes y después hay otra que es un semanario. Pero estas tres publicaciones comparten una periodicidad que es inusual en las revistas científicas, que salen trimestralmente o más comúnmente semestralmente o incluso una vez por año. Estas en cambio salen todos los días o una vez por semana, y después a fin de año o cada 3 meses se recopilan esos diarios en tomos más gordos. Estoy seguro de que ustedes están